Imagina por un momento a un hombre convencido de que podía hacer funcionar el socialismo, usando las leyes del mercado. Un hombre que no traicionó a la revolución, sino que intentó salvarla de sí misma. Su nombre fue Humberto Pérez González, y durante una década fue el cerebro detrás del único intento serio por darle lógica, estructura y eficiencia a la economía cubana. Su historia no suele aparecer en los libros de texto ni en los discursos oficiales. Pero sin él, no se entendería cómo Cuba llegó a los límites del colapso económico ni por qué la isla rechazó las reformas que podrían haberle dado estabilidad antes del periodo especial. Pérez no era un tecnócrata de ocasión. Era un hombre formado en el fragor de la lucha revolucionaria, parte de la generación fundadora que había visto nacer el sistema desde sus cimientos. Cuando en los años 70 la economía cubana tambaleaba entre la escasez y la improvisación, fue él quien propuso una idea que sonaba herética para los más ortodoxos. Si el socialismo quiere sobrevivir, debe aprender a usar los instrumentos del mercado, no a negarlos. Y por un breve instante, el experimento funcionó. Hasta que el poder decidió que el éxito también podía ser una amenaza. Humberto Pérez había nacido en Cabaiguán, Sancti Spiritus, en 1937. Había combatido en la clandestinidad, luchado en la sierra y vivido para contarlo. Esa biografía lo convertía en algo más que un economista. Era un revolucionario con credenciales incuestionables, alguien que podía hablar de eficiencia sin que lo acusaran de revisionista o burgués. Su ascenso al frente de la Junta Central de Planificación, Juseplan, a mediados de los 70, marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la dirección del país reconocía que los discursos no bastaban, que la economía necesitaba cálculo, planificación y resultados tangibles. Bajo su conducción, Cuba adoptó el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, SDPE, un modelo inspirado en los métodos soviéticos, pero adaptado a la realidad cubana. En 1975, durante el primer Congreso del Partido Comunista, aquel sistema fue aprobado con entusiasmo. El objetivo era audaz: lograr un socialismo con eficiencia, con empresas rentables, con producción real y con incentivos que recompensaran el trabajo bien hecho. El SDPE introdujo 4 pilares fundamentales: el autofinanciamiento empresarial, la autonomía de gestión, los incentivos materiales y el uso controlado de mecanismos de mercado. Por primera vez en la historia de la revolución, una fábrica podía tomar decisiones sin esperar la orden directa de un ministerio. Por primera vez, un trabajador podía ganar más, si producía más. Y, sorprendentemente, el sistema empezó a dar resultados. La productividad creció, los costos bajaron, y el país mostró señales de equilibrio. Era una revolución dentro de la revolución. Pero en un sistema donde la eficiencia significaba también independencia, el éxito comenzó a oler a peligro. El sistema de dirección y planificación de la economía no era una reforma improvisada. Era una arquitectura compleja, diseñada para dotar de racionalidad a un modelo que se había sostenido, durante años, en la voluntad política y el discurso. Humberto Pérez lo sabía: sin eficiencia, la revolución se convertiría en un mito costoso. El sistema de dirección estableció metas medibles, indicadores, controles y responsabilidades. Las empresas estatales debían funcionar como unidades productivas reales, no como extensiones del partido. Cada ministerio debía planificar, pero también rendir cuentas. Y los resultados serían el criterio supremo: producir más, gastar menos, mejorar la gestión. A ojos de muchos técnicos y economistas, era el paso lógico. La utopía necesitaba administración. El sueño, contabilidad. El entusiasmo, resultados. Los primeros años fueron prometedores. Las fábricas comenzaron a operar con cierta autonomía, la producción agrícola creció, y la productividad mostró una mejora sostenida. Incluso el propio Fidel, en un inicio, elogió públicamente las cifras. El experimento cubano parecía haber encontrado un punto de equilibrio entre el ideal socialista y la eficiencia económica. Pero lo que en los gráficos era éxito, en la política comenzaba a verse como un riesgo. Los directores de empresa, que antes eran simples administradores,
empezaban a tomar decisiones con poder real. Las cooperativas agrícolas encontraban fórmulas de producción que escapaban al control central. Y, sobre todo, el ciudadano común empezaba a sentir que su esfuerzo tenía recompensa. Ese detalle, el incentivo personal dentro de un sistema colectivo, fue lo que encendió la alarma. Porque si el individuo se volvía más importante que la estructura podía resquebrajarse. En 1980, bajo el impulso del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, Humberto Pérez impulsó una medida que marcaría su destino político: los mercados libres campesinos. La lógica era sencilla, casi obvia: permitir que los productores vendieran directamente parte de su cosecha después de cumplir con las cuotas estatales. Era una manera de aliviar la escasez de alimentos, estimular la producción y dar oxígeno a la economía. Los precios los fijaba la oferta y la demanda, dentro de límites razonables. El resultado fue inmediato. En los pueblos y ciudades, los mercados se llenaron de frutas, vegetales, carnes, productos agrícolas que hacía años no se veían con tanta abundancia. Los campesinos trabajaban con entusiasmo, las familias volvían a tener opciones, y el flujo de dinero comenzó a circular. Pero el éxito económico trajo consigo una consecuencia política. En menos de 2 años, la prosperidad campesina se volvió demasiado visible. Mientras los mercados rebosaban de productos, el discurso oficial seguía hablando de sacrificio y austeridad. Y para algunos dirigentes, aquello era un problema. Los inspectores del partido empezaron a enviar informes preocupados. Los campesinos se están enriqueciendo. Hay desviaciones ideológicas. Se ha perdido el espíritu revolucionario. Fidel Castro, atento a cada cambio de viento, lo interpretó como una amenaza. A su juicio, los mercados libres campesinos estaban creando una clase paralela de productores autónomos, una burguesía rural incompatible con el ideal igualitario de la revolución. Y si algo caracterizaba a Fidel, era su intolerancia hacia los espacios que no podía controlar. Humberto Pérez defendió su proyecto con datos, con cifras, con resultados. Pero en Cuba, los resultados no siempre ganan los debates. En un sistema donde la ideología pesa más que la eficiencia, el éxito podía parecer sospechoso. Lo que había nacido como una solución económica, empezaba a transformarse en un conflicto político. Y en ese conflicto, la razón económica estaba destinada a perder. Para 1985, los resultados del sistema de dirección eran innegables. La economía cubana mostraba crecimiento sostenido, la producción agrícola y manufacturera había mejorado, y los mercados ofrecían una variedad que la población no recordaba desde los años 60. Las fábricas, por primera vez, funcionaban con rentabilidad. El país respiraba. Pero algo no encajaba en el discurso oficial. La prosperidad comenzaba a tener rostro humano. Y eso, en un sistema donde el éxito debía pertenecer al Estado, no a los individuos, era un pecado político. Fidel Castro empezó a mostrarse incómodo con las cifras. No con los resultados, que eran reales, sino con lo que significaban, el reconocimiento de que la revolución necesitaba del mercado para sobrevivir. Eso, para Fidel, era admitir una derrota ideológica. En los discursos, comenzaron las advertencias. Fidel hablaba de desviaciones peligrosas, de una tendencia a la liberalización, de una enfermedad económica que podía corromper el espíritu del socialismo. No mencionaba a Humberto Pérez por nombre, aún. Pero todos entendían el mensaje. El 13 de marzo de 1986, en un discurso que pasaría a la historia, Fidel lo dijo abiertamente. Hay que rectificar errores y tendencias negativas. Era el fin del sistema de dirección y planificación de la economía. El experimento había terminado. En su lugar, nacería el proceso de rectificación, una cruzada contra la autonomía económica, los incentivos materiales y los mercados libres. En cuestión de meses, las libertades que Humberto Pérez había impulsado fueron desmanteladas. Los mercados libres campesinos fueron clausurados. Las empresas perdieron su autonomía.
Los directores volvieron a recibir órdenes directas del partido. Y el control regresó a donde siempre había estado, al escritorio de Fidel Castro. La revolución había sobrevivido a una amenaza mayor que el embargo o la crisis. La idea de que podía funcionar sin él. El golpe político no tardó. Humberto Pérez fue apartado discretamente de sus cargos. Ya no dirigía la Junta Central de Planificación, ni participaba en los consejos de ministros. Su nombre dejó de aparecer en la prensa. El hombre que había logrado hacer funcionar la economía cubana fue silenciado con el arma más eficaz del poder, el olvido. Oficialmente, no fue acusado de nada. No hubo juicio, ni sanción formal, ni expulsión pública. Simplemente dejó de existir dentro del sistema. Sus aportes desaparecieron de los informes. Sus ideas, de los planes quinquenales. Y su nombre, de los discursos. Para el pueblo, fue una desaparición invisible. Para los que entendían de política interna, fue una advertencia. Nadie debía brillar más que el comandante. En privado, Humberto Pérez continuó trabajando como economista y profesor, analizando en silencio los errores que se multiplicarían en los años siguientes. Décadas después, cuando el periodo especial devastó la economía cubana, muchos recordaron sus palabras, casi como una profecía. No se puede dirigir una economía desde la ideología. La economía tiene leyes, y si se las ignora, termina cobrándose su precio. Y ese precio llegó. A finales de los años 80, Cuba se quedó sin subsidios soviéticos, sin autonomía interna y sin recursos. El país se hundió en la escasez, el hambre y los apagones. Todo lo que Humberto había intentado prevenir, se hizo realidad. El zar económico que soñó con una revolución eficiente había sido reemplazado por el dogma. Y el dogma, una vez más, había vencido a la razón. Los años pasaron, pero Humberto Pérez nunca renegó de sus ideas. Tampoco de la revolución. Quizás porque entendía que ambas cosas, la teoría y la fe política, no siempre pueden separarse sin romper al hombre que la sostiene. Durante los años más duros del periodo especial, cuando el país se hundía en la escasez, el nombre de Humberto Pérez volvió a escucharse en voz baja. Entre economistas, técnicos y antiguos colegas, muchos recordaban su advertencia. La eficiencia no es contrarrevolucionaria. Es la única manera de que el socialismo funcione. Desde posiciones discretas, escribió artículos, dio conferencias, participó en debates académicos donde defendía, con cautela, la necesidad de reformar el sistema desde dentro. Nunca atacó al liderazgo, pero su mensaje era claro: sin incentivos, sin autonomía y sin planificación real, la revolución estaba condenada a repetir sus errores. Su figura comenzó a adquirir un aura de respeto silencioso. No era un disidente, ni un opositor. Era un hombre de convicciones que había intentado salvar el proyecto desde la razón, no desde la fe. Y eso, en la historia cubana, lo hacía un personaje incómodo. Años después, cuando las reformas de Raúl Castro introdujeron tímidamente el trabajo por cuenta propia, la autonomía empresarial y ciertos mecanismos de mercado, algunos economistas lo dijeron sin rodeos. Están aplicando, con otro nombre, lo que Humberto Pérez propuso hace 40 años. El país parecía volver al punto de partida, pero sin el entusiasmo, sin la transparencia y sin los resultados de aquella primera vez. La historia, en Cuba, no se repite. Se recicla. Hoy, el nombre de Humberto Pérez González no figura en los manuales escolares. No hay monumentos, ni bustos, ni homenajes oficiales. Y sin embargo, su legado sigue latiendo en cada intento fallido de reactivar la economía cubana. Porque lo que él intentó hacer, darle racionalidad al sueño, fue también lo que más temió el poder, un socialismo que pudiera funcionar sin la constante supervisión del líder. Su historia nos recuerda que, en la Revolución cubana, el mayor peligro no era el enemigo externo, sino el reformista interno. El que creía que el sistema podía cambiar desde dentro. El que pensaba que la obediencia no debía sustituir a la inteligencia. El que se atrevió a demostrar, con números,
que la ideología sin resultados termina agotando la fe del pueblo. Humberto Pérez no fue un traidor. Fue un creyente que quiso transformar la doctrina en práctica y terminó siendo castigado por su éxito. Y esa es quizá la mayor ironía de su vida, haber tenido razón demasiado pronto. Décadas después, cuando los mercados vuelven a abrirse tímidamente y el discurso vuelve a hablar de eficiencia y autonomía, su sombra regresa con fuerza. Porque cada nueva reforma económica en Cuba no es más que una nota al pie del sistema que él diseñó y que Fidel Castro destruyó. En los pasillos de la memoria, Humberto Pérez sigue siendo el economista que soñó con una revolución posible. El hombre que quiso combinar la utopía con la aritmética. Y el último recordatorio de que incluso los ideales necesitan una estructura que los sostenga. Y así, entre cifras olvidadas y discursos silenciados, se pierde el rastro del hombre que quiso darle lógica a la revolución. Su historia es también la historia de Cuba, brillante en su promesa, trágica en su destino. Si te interesa descubrir más de los episodios donde la ideología se enfrentó a la razón, te invito a suscribirte a La Memoria Roja y acompañarnos en el próximo capítulo, donde seguimos revelando las historias que el poder intentó enterrar bajo el peso del silencio.